Mientras la última pandemia se extiende por el mundo, es de gran valor estar informados de las indicaciones que Rudolf Steiner ha dado sobre las enfermedades parecidas a la gripe. Con este contexto de conocimiento, podemos estar preparados y, hasta cierto punto, relativamente seguros de sus efectos. Las indicaciones de Steiner sobre las enfermedades parecidas a la gripe. Todo aquel que se pregunte sobre cualquier enfermedad parecida a la gripe puede descubrir información más relevante sobre salud y enfermedad en el material de Steiner que lo que está disponible en otros lugares en términos de comprensión del panorama general. Si seguimos las indicaciones dadas por Steiner, tras examinar todo el material antroposófico y luego analizarlo con detenimiento, llegamos a los siguientes acuerdos. El origen de estas enfermedades probablemente sea la degradación del campo astral general de la zona y de muchos de sus propios habitantes, debido al sufrimiento de los animales. La industria agrícola en China, desde hace tiempo, ha degradado de forma masiva la calidad de vida de los animales. Tanto el trabajo de experimentación en el laboratorio de Wuhan como el mercado local de carne animal contenían sufrimiento animal o productos de carne animal. En la mayoría de los trabajos de laboratorio, el sufrimiento suele ir implicado de la experimentación con animales, así como el confinamiento en jaulas. En el caso del mercado de animales, sabemos que la venta de carne de animales puede suponer sufrimiento por un encierro indebido. Steiner afirmó que el sufrimiento de los animales sigue vivo en la carne. A su vez, ese sufrimiento persiste en los cuerpos astrales de los humanos que consumen la carne hasta que sea purgada. Una forma de purgar el cuerpo astral del sufrimiento es contrayendo una enfermedad grave. En resumen, el sufrimiento de los animales producidos masivamente vive en la carne, huevos, etc., y se transfiere a los cuerpos astrales humanos. El virus, en sí mismo, no transmite la afección, simplemente la acompaña. Ampliaremos esto más adelante. La condición se transmite a través del cuerpo astral humano a las conexiones del cuerpo astral, o incluso solo a través del campo astral general cuando la suficiente carga se acumule. También hay otros factores a considerar que inducen a contraer la infección, tales como ingesta de imágenes horribles, común en videojuegos y muchas películas, ingesta excesiva de proteínas, un pensar frío y abstracto. Las actividades antroposóficas son un gran antídoto para esto. Miedo a la enfermedad. Miedo o trauma incrustado en el alma. El karma de la vida pasada, derivado de haber estado involucrado con demasiado pensamiento materialista. El uso inmoral de sabiduría secreta oculta o con actividades envolventes que sean degradantes para el alma. Quiero añadir aquí que, aunque uno podría tener esta lista cubierta, también puede contraer una enfermedad respiratoria por necesidad de limpieza, de toxinas, carcinógenos, etc. Entonces, la enfermedad es una bendición y ayuda a prevenir cosas peores. Noten el aumento del cáncer debido, en parte, al uso de la vacuna contra la influenza. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, una vez que una persona se compromete y responde a la lista de factores, si él o ella enferma, puede tomarse como una bendición. La enfermedad puede ser el remedio a nivel del alma. La antroposofía, el super remedio de nuestro tiempo, es algo en lo que podemos involucrarnos, así como sus ejercicios meditativos. Aquellos que consumen carne y huevos criados de forma masiva, o cualquier alimento que contenga una carga energética de sufrimiento animal, son los que tienen más probabilidades de contraer la enfermedad o al menos de padecerla de peor manera. Mientras tanto, algunas preguntas claves son: ¿qué se está encubriendo mientras se enfoca la atención tan intensamente en este tema? Tiene que haber alguna agenda encubierta. ¿O es el caso, como algunos han sugerido, de que los poderes ocultos quieren promover un régimen de cambio económico a la moneda digital, dado que la vorágine financiera que se vislumbra promete allanar el camino hacia este nuevo sistema radical? Y podemos preguntarnos, ¿hasta qué punto el miedo desenfrenado en la humanidad
está contribuyendo al poder de la pandemia. Miedo evidenciado en la manera en cómo están respondiendo las multitudes. Compras masivas de cubrebocas o permitiendo que sus espacios sean rociados de sustancias venenosas. ¿Y para matar qué? Otras consideraciones desde la perspectiva de la ciencia espiritual. Considere esto. Si la enfermedad no se transmite por el virus, todo este enfoque sobre el virus es una cortina de humo. El virus simplemente sigue su paseo. Steiner describe la situación de la siguiente manera. Cuando llueve, el agua se acumula. Las ranas se aparean y llenan el lugar con su incesante croar. Pero no decimos que las ranas causaron la lluvia. Decir que el virus causa la enfermedad es cometer el mismo error. Debido a nuestra perspectiva materialista, creemos que debe ser una cosa, un virus en este caso, lo que causa la enfermedad. Luego, recordando la lista de Steiner, esas 150,000 personas que contrajeron la enfermedad a mediados de marzo probablemente tenían sus cuerpos astrales comprometidos. Comieron carne producida de manera masiva, se expusieron a imágenes horribles, llevaban consigo miedos y o traumas, se mantenían esclavizados por pensamientos materialistas o simplemente necesitaban una depuración. Si todo lo anterior es cierto, y hay una gran probabilidad de que así sea, dada la rigurosa y confiable veracidad del material de Steiner, ¿cómo podemos transmitir esta información al público en general? ¿Hasta qué punto la mayor parte de la humanidad tiene que permanecer en la oscuridad sobre todo esto, con el fin de que la historia se desarrolle y la gente coseche lo que aparentemente necesita, andando el duro camino allanado por la agenda materialista? Otras consideraciones derivadas de la ciencia espiritual. Siempre hay más que considerar. Steiner afirmó que una mayor disposición a contraer enfermedades infecciosas proviene de malos hábitos en una vida anterior. Da el ejemplo de la invasión de los hunos en Europa, fundamental para generar la lepra. Las degeneradas fuerzas astrales de los hunos, que, a su vez, fueron resultado de un estado caído en el que vivió una civilización anterior, cuya sabiduría oculta había sido traicionada y mal utilizada, afectaron a los europeos, cuyo miedo y terror los puso en riesgo y abrió la puerta al impacto astral. Los europeos que fueron más afectados por la enfermedad también tenían sus vidas pasadas comprometidas. Otro elemento clave en el ámbito de la reencarnación es que una persona con un pensamiento materialista será más susceptible a contraer enfermedades infecciosas en la siguiente vida. El escenario completo es complejo. Si uno resulta ser portador de una cuenta negativa de una vida pasada, entonces hay un precio que pagar. Dicho esto, el resultado es realmente el mejor posible, ya que da la oportunidad de llegar a un equilibrio en el viaje general de esta vida de increíble belleza y sabiduría, diseñada por seres superiores de máxima perfección. Steiner describió cómo el origen de una epidemia puede surgir de un campo astral degradado por la falsedad. Imaginemos un pueblo compuesto enteramente de mentirosos. El plano astral estaría poblado únicamente por los correspondientes demonios, y estos serían capaces de expresarse en una propensión a epidemias. Así, hay cierta especie de bacilos que son los portadores de enfermedades infecciosas. Estos seres son la descendencia de las mentiras dichas por los seres humanos. No son más que demonios encarnados físicamente, generados por mentiras. Steiner también dijo: aquí no se dirá nada en contra de la teoría bacteriana, que hasta cierto punto es muy útil. En las diversas formas en que las bacterias surgen, aquí o allá, uno puede descubrir naturalmente muchas cosas. Para propósitos de diagnóstico, uno puede obtener mucha información. De ninguna manera quiero decir nada en contra de la medicina oficial, excepto que necesita ser aumentada y desarrollada más allá de ciertas fronteras. Y esto podrá ser cuando incorpore los puntos de vista de la antroposofía. Steiner comparó las antiguas creencias supersticiosas con la teoría científica moderna de los gérmenes.
Yo no tengo ningún deseo de mantener las antiguas supersticiones, ni de apoyar las modernas supersticiones de que bacilos y bacterias causan las diferentes enfermedades. Hoy día, no necesitamos considerar si nos enfrentamos a los resultados de las supersticiones espirituales de tiempos antiguos o a las supersticiones del materialismo. Aquí, Steiner lo está deletreando. Debido a que vivimos en tiempos materialistas, nos adherimos a las supersticiones del materialismo. Por lo tanto, damos rienda suelta a las fuerzas generadoras de pánico. Imaginen cómo sería todo si la humanidad se sintonizara con la realidad de la situación. Abrazaríamos la ciencia espiritual. Ponderaríamos las indicaciones dadas por Steiner y comenzaríamos a honrar el reino astral en lugar de seguir atacándolo. Una vez que la conciencia se libere de las ilusiones en que ahora se centra, ¿en qué ámbito de pensamiento incursionaríamos? En el siguiente extracto, Steiner retrata cómo cualquiera de los dos extremos de la mentalidad humana, el miedo o el amor, puede manifestarse. Todos los parásitos son de origen luciférico o arimánico. Hay algo, como he dicho, muy útil para las criaturas arimánicas cuando infestan el cuerpo humano. Supongamos que estamos viviendo el momento de una epidemia o una plaga. Naturalmente, en esos momentos, cuidamos de los demás. Se crea un fuerte sentido comunitario o de cooperación entre personas. Por las condiciones kármicas, puede ser que aquel cuya vida individual parece hacerlo el menos probable de contraer la enfermedad, cae presa de ella. Si vivimos entre los enfermos o moribundos y tenemos que absorber estas imágenes que nos rodean y después nos vamos a dormir con estas imágenes en nuestra mente, y si no hay otra cosa que se vincule con ellas más que miedo egoísta, entonces estas imágenes que surgen en el alma durante el dormir se llenan de este miedo egoísta, lo cual posibilita que fuerzas dañinas entren en el cuerpo humano. Las imágenes de miedo son realmente fuerzas que impulsan esto. Cuando una noble actitud está presente, de modo que el miedo egoísta se retira y prevalece la ayuda amorosa con los demás, y pasamos a la vida del dormir, no con imágenes temerosas, sino con los efectos surgidos de la ayuda amorosa, esto significa la destrucción de los enemigos arimánicos de la humanidad. Es muy cierto que acrecentar esa actitud podría poner fin a las epidemias, si regulamos nuestra conducta en consecuencia. Pensamientos finales. Hay remedios que pueden ayudar a que las fuerzas sutiles del cuerpo estén en equilibrio y así trabajar en los elementos formativos subyacentes del propio sistema. La ciencia materialista de nuestro tiempo, una ciencia que se alía con una millonaria industria farmacéutica, sostiene que los remedios homeopáticos son placebos y que los usan no están en contacto con la realidad. Pero ¿quién en nuestra era moderna está en contacto con las verdaderas corrientes que subyacen a esta pandemia? Actualmente, una cuestión más importante que la pandemia es el clima mundial de miedo que está prevaleciendo. El manejo del miedo podría abarcar un artículo aparte, pero podemos resumirlo así. La generación masiva de miedo está creando un mar de terror e ilusión. Esto desgasta el campo astral compartido por la humanidad y también el de la Tierra. Los individuos son llamados a protegerse de sus efectos, tanto cuando estamos despiertos como dormidos. Cuando dormimos, nuestro cuerpo astral y nuestro yo se separan del cuerpo físico y etéreo y viajan por el reino astral, encontrando fuerzas oscuras del materialismo de nuestro cuerpo. Y ahora, esta carga añadida de miedo. ¿Ha notado una energía más densa al despertar desde que comenzó esta pandemia? Algunas formas en las que podemos despojarnos del miedo y del materialismo e incluso contribuir a revertir la masa oscura del campo astral pueden ser el estudio diario de antroposofía, que altera la conciencia de una manera efectiva y beneficiosa. Practicar los ejercicios propios del camino espiritual antroposófico. Ver cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, por ejemplo, y hay otros títulos. Acercarnos a la meditación que comienza, tenemos que erradicar del alma todo miedo y temor. Explorar la manera en que la ilusión, la maya, interviene en estos temas
y discernir lo que realmente está sucediendo en el mundo y en el reino espiritual adyacente a estos sucesos. Y agradecer tanto por los temas que se están presentando como por el clima de oscuridad con el que tenemos que lidiar. Porque es en el encuentro con este tipo de cosas que se nos presenta la oportunidad de despertar las fuerzas durmientes en nuestro interior y de actuar a partir de la compasión que podemos sentir por el otro frente a este desafío. Estos aspectos son solo algunas formas de proceder. Podemos ir más allá de las preguntas y habrá mayores descubrimientos.